gracias porque tenemos hoy el privilegio de tener un día más de vida para adorarte, para exaltarte y para reconocer, Señor, tu misericordia, tu amor y tu fidelidad. Hoy nos presentamos delante tuyo para que tú nos alimentes, Señor. Queremos ser alimentados, queremos ser nutridos por tu santa y poderosa palabra. Yo presento delante tuyo, Señor, tu iglesia, los redimidos, los santos tuyos, mi Señor, para que seas tú obrando a través del Espíritu Santo de Dios, para que seas tú dando el entendimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual, para que todos los sentidos sean ejercitados en esta noche, Señor. Podamos estar atentos a la palabra que tú has puesto en mi corazón, mi Señor. Quita todo obstáculo, todo impedimento, todo aquello que quiera venir a dañar la palabra, Señor. Yo lo ato, lo reprendo y lo anulo en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que la presencia del Espíritu de Dios está en nosotros y habita en este lugar. Igualmente, Señor, usa mi boca, usa mis ojos, mis manos, mis oídos y todo mi ser delante de tu presencia. Una vasija de barro soy delante tuyo, Señor. Que seas tú hablando a través de mi boca, Señor. Que seas tú ministrando a tu pueblo. Oh, gracias yo te doy, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dones de la gracia de Dios. Vamos a utilizar diferentes textos bíblicos. Esta noche es una noche de enseñanza. A medida que se vaya desarrollando la enseñanza, vamos a ir avanzando en los diferentes textos. Iniciamos con Romanos, segunda diapositiva, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice allí la escritura, si me pueden colaborar, también allí con la pantalla el texto. Lo leo a favor de la iglesia del Señor. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Palabras de quién? Del apóstol Pablo. Dijo allí él: por la gracia que me ha sido dada. Y yo quiero, esta noche vamos a hablar de los dones de la gracia, pero yo no puedo empezar a hablar de los dones si no les hablo primero de la gracia. Es necesario entender qué es la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el otorgamiento que viene por parte del Padre de su misericordia y del favor inmerecido que Él ha dado a nuestras vidas. Eso es la gracia. En otras palabras, la gracia, ¿qué es? Es la que ha sido demostrada a través de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él demostró la gracia de nuestro Padre Celestial. Amén. En este sentido, ¿qué podemos decir? Que todos somos recibidores de la gracia del Señor. Y es en ella en que nosotros estamos. Por su gracia somos lo que somos. Por su gracia hemos sido salvos. Por su gracia estamos aquí. Por su gracia respiramos. Por su gracia tenemos la esperanza de que vamos a estar con Él por toda la eternidad. ¿Quién se alegra por eso? Yo me gozo porque sé que un día vamos a estar con Él. Amén. Eso es gracia. Igualmente, la gracia que hace referencia a ese llamamiento individual que el Señor ha hecho y a la autoridad que Dios ha dado a sus hijos. Eso también hace parte de la gracia, lo que constituye que un fundamento en nuestra vida y en el servicio que nosotros podamos dar al Señor. Yo quiero decirte, iglesia, todos los que hacemos parte de la iglesia del Señor tenemos un llamamiento particular. Hay un llamado de parte de Dios para todos los que estamos aquí en este lugar y para todos los que hacen parte de la iglesia del Señor. Y también quiero decirte que el Señor ha dado dones a toda la iglesia. A uno le ha dado unos, a otros le ha dado otros, pero a todos el Señor nos ha dado dones. ¿Por qué? Por gracia. Todo ha sido por su gracia. Todo es por su gracia. Pero más, la gracia es más que los dones. Es mucho más que recibir dones. Eso es la gracia. Pongámoslo en otras palabras. Es como si Dios Padre
hubiera extendido su mano poderosa y toma a uno de sus hijos y dice: este es apartado para mí. Tengo un llamamiento, tengo un llamado especial para esta persona, y por mi gracia voy a cumplir el propósito y la asignación que yo le he dado mientras esté en esta tierra. Eso es gracia. ¿Quién tiene la gracia del Señor? Amén. Gloria a Dios porque tenemos la gracia del Señor. El punto es: ¿hasta qué punto yo he dado valor? ¿Qué tanto yo he estimado la gracia de Dios? ¿Qué tanto yo le doy importancia? ¿Qué tanto yo le doy relevancia e interés al llamado que Dios ha hecho para mi vida? O la pregunta mejor la pongo así: ¿conozco el llamado que Dios ha hecho a mi vida? Cada uno allí, el Espíritu ministra. Si tú no conoces el llamado que Dios te ha hecho, pídele al Espíritu Santo de Dios, porque Él te ha hecho un llamado y es necesario ejercitar ese llamado que el Señor te ha dado. Y si tú ya lo conoces, si tú ya lo sabes, bueno, Señor, aquí estoy por tu gracia, para que cumplas el propósito conforme al llamado al cual tú me has asignado. Ese es el propósito para nosotros, hablando de la gracia. Ahora sí me voy con el tema de lo que es el don. Cuando nosotros vamos allí al Nuevo Testamento, nosotros vemos cómo esa palabra don se relaciona completamente con la gracia. Ellas no están separadas, no pueden separarse. La gracia y el don no pueden estar aparte. De hecho, la palabra gracia comparte juntamente con el don la misma palabra, la misma raíz. Me explico. La palabra don es charisma. La palabra gracia es charis. Las dos tienen la misma raíz. Las dos no se pueden separar. ¿Y qué traduce charis? Charisma. Traduce la cosa de. Se lo traduzco aquí en un lenguaje más sencillo. ¿Qué es el don? La cosa de la gracia. Eso es el don. La cosa de la gracia. Primera de Pedro, por favor, capítulo 4, versículo 16. Dice la Escritura: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí ve que están allí los dos unidos? Cada uno ha de ministrar el don a favor de los otros según la multiforme gracia dada por Dios. Y dice Santiago 1:17: toda dádiva, toda buena dádiva, dice, y todo don perfecto, ¿de dónde desciende, mis amados? De lo alto. ¿De quién? Del Padre, ¿de qué? De las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De allí desciende el don perfecto. De allí desciende la buena dádiva. Diapositiva número 4, por favor. Entonces, ¿qué es el don? Un regalo del Señor. ¿A quién le gustan los regalos? Cuando a uno está de cumpleaños y le dan un detallito, uno se pone feliz. Pero uno se pone más feliz cuando no está de cumpleaños y le dan un obsequio. Aunque queda como con la incógnita: ¿y eso por qué me trajo si yo no estoy de cumpleaños? Pero qué bello que nosotros aprendiéramos a dar detallitos. Cuando digo un detallito, yo hablo de una pipa, yo hablo de un bombón. Hoy yo me gocé. Uno de los paticos de esta iglesia, la hermana sabe de quién estoy hablando. Los paticos son unos niños que están por ahí detrás de la mamita todos los cultos cuando vienen acá. Y él se acercó hoy y me dio un regalito. Me dio una pipita. Ese fue un regalo de Dios para mí. Amén. Y utilizó al niño. Entonces, qué bello cuando nosotros damos regalos. Pero qué hermoso y poderoso cuando el Señor da regalo del cielo. Amén. ¿Cuál fue el mayor regalo del cielo? ¿Quién me lo dice? Jesucristo fue el mayor regalo del cielo. Pero el Señor ahora le plació seguir dando regalos del cielo. Y dijo: bueno, ahora vienen las buenas dádivas, ahora viene el don perfecto. Porque así es el Señor. Él nos ama con amor eterno. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 12, enseña todo lo que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo de Dios. Pero antes de hablar de esos dones, él hace una revelación. Él tuvo una revelación de parte de Dios.
Y a mí eso me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque él, antes de anunciar los dones, ahora vamos a mirar el texto, él muestra allí esa tremenda unidad de acción que hay entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu de Dios. Porque es que Dios nunca opera solo. Dios Padre nunca opera solo. A Él le encanta la unidad. ¿A quién le encanta la unidad aquí? Amén. Si somos hijos de un Dios de unidad, debemos amar la unidad. Amén. Padre, Hijo y Espíritu, siempre mire, alineados. Lo que dice el papá, el Hijo lo acepta, lo ejecuta y el Espíritu lo administra. Por eso el Señor quiere, nosotros somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere el Señor? Que el Espíritu de Dios que reposó en nosotros y está en nosotros se alinee con que el Espíritu de nosotros se alinee al de Dios, para que el alma y el Espíritu, mire, estén así, alineaditos. Y no que el Espíritu diga una cosa, que mi espíritu sienta otra cosa, que mi alma piense otra y el cuerpo termina siendo otra. ¡Qué división! Pero el Señor ama la unidad y allí se revela esa unidad de acción, porque esta unidad es de acción. Los dones son de acción, de movimiento, de ejecución, entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu. Texto, por favor, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 7. Y ahora sí, vamos a leer allí lo que yo les estaba comentando. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 4 al 7. Dice allí: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué? Es el mismo. Primera de Corintios 12, 4 al 7, por favor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ese texto? Significa que la fuente de todos los dones que tenemos en nuestra experiencia como hijos de Dios provienen del Espíritu Santo de Dios. Amén. Todos los dones que vamos a ver provienen del Espíritu Santo de Dios, que está en la unidad con el Padre, con el Hijo y con Él mismo. Entonces el Espíritu de Dios es el que porta los dones en un sentido directo. Segundo versículo allí, o sea, el número 5, hermano. Mire lo que dice. Ya dijimos que hay diversidad de ¿qué? De dones. Ahora mire lo que dice. Hay diversidad de ¿qué? Ministerios. Pero el Señor es el mismo. Ya se nombró el Espíritu, ahora se nombra el Señor. ¿Qué se demuestra aquí? Que quien está siendo servido cuando se ejecutan los dones es Jesucristo. A Él es al que se le sirve cuando los dones entran en acción para honrar el nombre, que es sobre todo nombre. Y el siguiente versículo, que es el 6, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y ahora hay diversidad de ¿qué? De operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esa palabrita, ese verbo que está ahí, que es hace, ¿qué significa aquí? Viene de la palabra griega energemata. ¿Y qué significa? Que lleva consigo la idea de energía y que no obra la aventura, porque el Señor no trabaja así, sino que todo lo que hace el Señor, todo lo que da el Señor lo hace con un propósito. Siempre el Señor actúa así. ¿Para qué? Para llevar a cabo la voluntad del Padre Celestial. Ese es el propósito. Y termina diciendo allí el versículo 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice allí. Entonces, no se trata tanto de que, bueno, yo tengo los dones y los voy a ejecutar y los voy a ejercitar. Se trata es de que si yo sé que tengo los dones y los pongo en acción, nos vamos a ocupar del propósito de Dios y de la voluntad del Señor para la iglesia. Amén. Ese es el propósito fundamental. Entonces, los dones, ¿qué son? Son el poder de Dios en acción. Esos son los dones que vienen de Él y serán desatados en nuestra vida a medida que aparezcan las situaciones que requieran que esos dones se ejecuten, que accionen.
no es cuando a usted le plazca, mi amado, ni cuando usted como que sintió, ay, yo como que sentí que voy aquí a orar. No, no, no. Es cuando el Espíritu le diga, amén, para que el poder de Dios se manifieste. Porque si usted lo hace, sus emociones, de pronto por ahí el enemigo lo que hace es ridiculizarlo a usted. Porque a él le encanta ridiculizar el evangelio. A él le encanta burlarse de los hijos de Dios. Pero por los que viven por emociones. Porque los que vivimos por convicción, actuamos y nos movemos conforme al Espíritu nos diga. Y ahí es cuando ejecutamos los dones y los ponemos en acción. Pero todo para edificar, para que nos edifiquemos unos a otros y así honremos el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. 3 versículos o 3 textos bíblicos básicos de los dones. Los voy a nombrar y luego vamos a trabajar allí con cada uno de ellos, porque nosotros estamos hoy en doctrina, ¿verdad? Entonces estamos aprendiendo. Espíritu enseñable quiere el Señor de parte de sus hijos. Romanos capítulo 12 habla de los dones. Primera de Corintios capítulo 12 habla de los dones. Y Efesios 4 versículo 12 habla de los dones. 12 significa perfección de gobierno. Eso significa el número 12. Y casualmente todos los dones están con el número 12 allí según la referencia bíblica. Entonces el Espíritu Santo da esos dones. Y a mí algo me parece precioso cuando estaba allí estudiando y preparando la enseñanza, que es que el Espíritu Santo da los dones conforme a su voluntad. Si quiere dar 1, 2, 3, 4 a la misma persona, se lo da. Si quiere combinar uno con otro, se lo combina. Pero ¿sabe qué es lo especial? Que los dones se adaptan a la personalidad de su hijo. Me explico. Alguien que me nombre un don. El don de hablar en lenguas. Bien, otro don. El don de servir. Otro don. Profecía. Hoy vamos a aprender bastante de profecía. Don de palabra de ciencia. Bueno, el don de la fe. Uy, bien, bien, estamos bien. Dijo el hermano, un don, el de servir. Dijo el hermano. Para yo explicar lo que acabé de decirles. El Espíritu Santo da el don de servir, que es el mismo don. Se lo puede dar al hermano, a la hermana, al otro hermano y a la otra hermana. Pero cada quien lo ejecuta conforme al estilo único que el Señor le dio. Amén. Y es el mismo don. Pero Dios es tan lindo que todos somos especiales para Él y somos únicos e irreemplazables. Todos somos únicos para el Señor. Igual el de enseñar, el don de enseñar. Varios pueden tener el don de enseñar, pero cada uno lo hace en su estilo. Por eso es que nosotros no podemos estar por allá imitando a un montón de personas y hablando como habla este, como habla aquello. No, 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 usted solo imite a Jesucristo, amén. Que el Señor lo llena de gracia. Y usted tiene el don y usted lo puede poner en acción conforme al Señor le permita, según el diseño que tiene para usted. Entonces el hermano enseña de una manera, la hermana enseña de otra manera, el otro hermano enseña de una manera. Todos aprenden, pero cada uno con su estilo, pero es el mismo don. Porque lo dio ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Y Él es el mismo. ¿Queda claro eso, verdad? Gloria a Dios. Entonces hay variedad de dones. Ustedes saben en forma general cuántos grupos de dones hay. 3. ¿Quién se sabe los 3 grupos de los dones? Un valiente que me diga acá, bueno, hermana, eso yo lo aprendí en seminario. A mí me lo enseñaron. 3 grupos de dones. ¿Cuáles son esos 3 grupos? No, grupos, clasificación. Bien, vamos a aprender. E iniciamos allí, empezamos diapositiva número 5, por favor. El primer grupo son los dones creacionales. Y nos ubicamos en Romanos 12, versículo del 3 al 8. Me regalan el texto y luego volvemos a la diapositiva número 5. Dones creacionales, Romanos capítulo 12,
versículo del 3 al 8. Esos son los dones del Padre y se relaciona con esas tendencias internas. Son innatos, se nace con ellos para ponernos en acción. Ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces vienen de parte de Dios. Lo que pasa es que esos a veces no son tan notorios como otro grupito que vamos a ver más adelante, y esos son los que la gente quiere tener para que los vean. Pero este grupo casi a veces la gente como que no. De hecho pueden decir, ¿cómo así ese don de servir? Yo no sabía que eso era, servir era un don. No sabía. ¿Y misericordia? ¿Misericordia era un don? Yo no sabía. Bueno, hoy estamos aprendiendo el grupo de los dones creacionales. Dice la Escritura, el apóstol Pablo habla: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, ahora sí los nombro. Si el de profecía, entonces úsese conforme a la medida de la fe. Primero. Segundo, si el de servicio, entonces úsese en servir. Tercero, el de enseñar, úsese en la enseñanza. Cuarto, el que exhorta, úsese en la exhortación. El que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside, hágalo con solicitud. Y el que hace misericordia, hágalo ¿con qué? Con alegría. Diapositiva 5, por favor. Ahí tenemos la lista. Entonces, ¿cuáles son esos dones? Profecía, de servicio, de enseñar, de exhortar, de repartir, de presidir y de misericordia. Hoy vamos a conocer cada uno de esos dones. Primero, profecía. Abra su mente y deje que el Espíritu le ministre. Cuando yo hablo aquí de profecía, estoy hablando de algo diferente al ministerio profético. Porque una cosa es ser profeta y otra cosa es el don de profecía. Entonces, aclaro eso. El ministerio del profeta lo vamos a ver más adelante porque hace parte de otro grupito de dones. Pero ahorita nos centramos en profecía. La palabra griega se traduce como profetizar. Significa anunciar o declarar. ¿Qué se declara? La voluntad divina. Eso es profecía. Declarar la voluntad divina. ¿Para qué? Para poder interpretar los propósitos de Dios. Eso es el don de profecía. Y de esta manera se pueda dar a conocer la verdad de Dios. ¿Quedó claro el concepto? Muchas personas malinterpretan la profecía y creen que la profecía es una habilidad para predecir el futuro. Y eso no es el don de profecía. Yo les acabé de decir que era el don de profecía. No es predecir el futuro. El don es de proclamar, no de predecir. Es proclamar la palabra y la voluntad de Dios para dar a conocer la verdad de Dios y que se cumpla el propósito de Dios. Eso es el don de profecía. Teniendo claro ese concepto de lo que es la profecía como don, entonces yo les voy a decir algo. Cuando se terminó el canon del Nuevo Testamento, o sea, cuando se cerró el Nuevo Testamento, el concepto de profecía cambió. ¿A qué cambió? De declarar una nueva revelación a declarar la revelación completa dada por Dios. ¿Me explico? En la Biblia, en toda la Escritura, hasta Apocalipsis, ya está revelado todo. Ya está completo todo. Entonces, que malinterpretemos, Dios me dijo, Dios me mostró en un sueño, entonces yo voy a obedecer porque Dios me habló, Dios me dio revelación. Si no está en la Escritura, no lo tome así. Error.
herejía, porque no es conforme a la perspectiva bíblica. Y ahí se ha caído en un error grande. Mire, la enseñanza que yo les estoy dando en esta noche es desde la perspectiva bíblica, no es de lo que están enseñando hoy en día muchos. Porque si usted se va a meter a internet, va a decir, pero la hermana dijo una cosa y aquí me están diciendo otra, entonces ¿a quién le creo? Dígale al Espíritu de Dios que le ministre. Amén. Porque es conforme a la perspectiva bíblica, no conforme a lo que estén enseñando por allí afuera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fe a la que nosotros nos aferramos ya fue resuelta para siempre. Ya fue completada ¿en quién? En Cristo. Por eso nosotros no debemos adicionarle. ¿Para qué? Para perfeccionar las revelaciones que ya se dieron. Porque es que no hay revelación extrabíblica. No existe. La revelación ya está toda. ¿Dónde? ¿Dónde está la revelación? En la Escritura. Ahí está toda la revelación. ¿Quiere tener el don de profecía? ¿No quieren el don de profecía? Hay que estudiar la Escritura. Hay que estudiarla. Porque si usted quiere ejercitar, los dones se ejercitan. Los dones el Señor los da al hermano, a la hermana, a todo el que lo desee, porque es que los dones hay que desearlos. Amén. Y Él le da como Él quiera darlos. Pero en el momento en que tú recibas un don, hay que ejercitarlo, hay que desarrollarlo para que crezca ese don. Y si tú quieres ejercitar el don de profecía, si el Señor te lo ha dado, hay que escudriñar, hay que estudiar la Biblia, para cuando tú lo proclames, sea la verdad que estás proclamando, que ya fue revelada en la Escritura. Amén. Así es el don de profecía. Entonces, el don de la profecía se lo voy a decir en una frase. Entonces, ¿qué es, hermana? ¿No es predecir el futuro? Y entonces las iglesias donde abren y eso hacen unos pasillos así y se paran acá y se paran acá. No, allá sí dan palabra profética, allá dan profecía, vamos, vamos. Y hacen fila y eso todos hacen fila así y empiezan a recibir, pero te profetizo. Y eso sí le encanta a la gente. Pura emociones, pura carne. Porque lo que profetizan no es nada espiritual. Y la gente lo que quiere es que le digan que va a tener carro, beca, casa, pura prosperidad. Esa es la profecía que se está hablando hoy en el mundo. Pero la profecía, ¿qué es? Es el don de predicar la palabra de Dios en su base bíblica. Eso es el don de profecía. Ahora entonces yo pregunto, ¿quiénes tienen el don de profecía y lo pueden ejercitar? Amén. Toda la iglesia que estudia la palabra del Señor, que la escudriña, que atesora la palabra del Señor, la pone por obra, porque es de buen testimonio, puede ejercitar el don de profecía, porque puede proclamar la palabra del Señor, amén, con base bíblica, con fundamento bíblico, porque todo está revelado. Entonces hay que tener mucho cuidado, y los cristianos tenemos que ser cautelosos. Eso de que un nuevo mensaje de Dios para tu vida, hoy te lo voy a decir, porque es que anoche, mejor dicho, usted no sabe lo que me habló y lo que me reveló el Señor. Yo se lo cambiaría por otra palabra o por otra frase. ¿Sabe que anoche tuve un sueño muy interesante? No sé el Señor qué me estaba ministrando, pero voy a orarle al Señor a ver qué me quería hablar a través de ese sueño. Sería una forma de poder expresar algo que recibí, porque el Señor habla, amén. A través de sueños el Señor habla. A mí me ha hablado a través de sueños. Entonces eso es lo que uno tiene que, Señor, ¿qué significa lo que tú me estás hablando? ¿Qué tú me estás diciendo a mí? Amén. Para poder entender realmente lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Entonces ninguna declaración de hombre, escúcheme esto, ninguna declaración del hombre debe ser considerada igual o superior a la palabra que está escrita de Dios. Ninguna. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y comprometernos única y exclusivamente con la Escritura. Segunda de Pedro 1:19. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, la Escritura.
Punto, final, ahí ya, no hay nada más que hacer. Entonces, cuidadito con esas profecías de prosperidad. Iniciaron por allá con un personaje que no voy a nombrar. Y ese se unió con otro, se confabuló. Él empezó en la sana doctrina. Pero le dio por unirse con otro que tampoco voy a nombrar. Pero fue el que fundó la teología de la prosperidad. Esos se unieron. ¿Y sabe qué hicieron del evangelio? Un mercader de la fe. Volvieron el evangelio un mercado de la fe. ¿Cómo es posible que estén pidiendo ofrendas y diezmos para redimir pecados? O sea, pareciera que volviéramos a las indulgencias. Pacte la palabra, compre la palabra. Eso es, el pactar es como que venga y yo compro la palabra, y entre más traiga usted, entonces se le cumple más. Entre más dé, entonces la casa va a ser más grande. Entre más dé, entonces, mejor dicho, el dinero va a caer más. ¿Quién dijo eso? Eso no es bíblico, mis amados. Eso es puro mercader, puro comercio. Y eso no le agrada al Señor. ¿Saben por qué? Porque el favor de Dios no es un pacto comercial. El favor de Dios no es eso. Es la gracia del Señor, un favor inmerecido. Amén. Y el Señor nos bendice conforme a su voluntad. ¿Cómo le va a dar un montón de dinero a una persona que no tiene la capacidad de administrar lo que Dios le da? Dios no se lo va a dar. Amén. Dios no trabaja así, Él no actúa de esa manera. Entonces vamos a tener cuidado, porque eso se llama apostasía. Y ya hemos hablado aquí, el pastor ya nos ha enseñado. Y se olvidaron de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene como por añadidura. Dedíquese a servirle al Señor y ya no más. Que el Señor hace todo lo hace el Señor. Amén. Busque el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Claro el don de la profecía? Gloria a Dios. Es el don de predicar la palabra en su base bíblica. Segundo don que está allí, ¿cuál es el que aparece? Servicio. Este se deriva de la palabra griega que significa diácono o diaconisa. Se referencia más de 44 veces en el Nuevo Testamento, el servir. Más de 44 veces. ¿Y qué es servir? Es dar cualquier ayuda, es auxiliar, es dar asistencia personal a la gente. Es servir en general sin estar esperando nada a cambio. Ese es el don de servir. Por eso, como es un don que hace parte de los creacionales, los innatos, por eso hay personas en nuestra familia, y yo sé que es así porque en mi familia sucede. Personas que no tienen a Cristo en el corazón y tienen el don de servir. Y sirven, ayudan, se esmeran y no están esperando nada a cambio. Amén. El don de servir a tal punto de que son capaces de dar la vida por otros. Eso es servir. ¿Cuál es el máximo ejemplo? Jesucristo. Él vino a servir y no a ser servido, porque Él lo dio todo sin esperar nada a cambio. Hasta su misma vida dio el Señor. Ese es el don del servicio. O sea, el Señor mostró su amor. Segundo don. Tercero, ¿cuál es el tercer don que aparece allí? El de enseñar, que se hace en la enseñanza. Viene del griego didasco. ¿Y qué significa enseñar? Significa analizar, interpretar la verdad de Dios. Para cuando usted la analiza, cuando usted la interpreta, entonces usted la puede comunicar de una manera clara. Y las personas que están allí oyendo, entonces aprenden fácilmente. La persona que tiene el don de enseñar lo transmite de una manera que los otros lo reciben y lo pueden asimilar. Ejemplo, Jesucristo. Ahorita nos vamos a dar cuenta que en todos los dones, ¿quién es el máximo ejemplo? Jesucristo. Jesucristo tiene todos los dones. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero también hay otros ejemplos como Apolos. Dice la Escritura que Apolos era un varón elocuente y que cuando él se paraba, dice la Escritura, era poderoso en las Escrituras, dice allí,
porque él enseñaba diligentemente. El que tiene el don de enseñar lo tiene que hacer diligentemente, con excelencia. Se tiene que preparar, porque hay algunos estudiantes que preguntan mucho. Y el maestro, ese es el otro ministerio, pero ahorita no. El de enseñar, el hecho de estar ejecutando el don de enseñar, ha de tener respuesta a las preguntas. Ha de tener respuestas. Y si no, entonces consulta a una autoridad y me puede aclarar para yo poder dar respuesta. Don de enseñar. Siguiente don, ¿cuál es? ¿Qué dice allí? Ese ya lo acabamos de ver. Exhortar, ¿verdad? Exhortar. Viene del griego parakaleo. ¿Qué significa? Hacer un llamado eficaz a obedecer y seguir la verdad de Dios. Eso es exhortar. O sea, ayuda, confronta, ofrece consuelo, da ánimo, alegra, apela, ofrece estímulo y apoyo, sostiene el que requiere la asistencia. Y a veces ese don, la gente o los discípulos del Señor lo malinterpretan y creen que exhortar es que yo sí le voy diciendo, es que yo no tengo pelos en la lengua, es que yo sí le digo de frente. Eso no es exhortar. Porque cuando se exhorta, hay sanidad, hay restauración, se levanta la persona, amén, se sostiene. El que está exhortando aprende a sostener el que está atravesando ese momento difícil, porque en este momento alguien lo puede estar pasando, y si más adelante yo soy el que necesito. ¿A ti te gustaría que te exhortaran y que con esa forma de exhortarte te están diciendo en otras palabras, lárguese de la iglesia? Wow, eso es fuerte. De lo que tú siembras, cosechas. Entonces, si tú tienes el don de exhortar, hay que entender qué significa exhortar, para hacerlo conforme a la voluntad del Señor. Porque acuérdese que todos los dones son para edificar la iglesia, para provecho de la iglesia, no para yo hacerme notar. Para eso no son los dones. Perdió el enfoque, perdió la visión, perdió el año, porque para eso no son los dones. Entonces, el que exhorta lo ha de hacer con amor. Me adelanto un poquito. Dice el apóstol Pablo, ¿de qué sirve tener dones? Y hace una lista allí que más adelante vemos. ¿De qué sirve? Le nombro, hablar en lenguas. Si el apóstol Pablo hablaba lenguas. ¿De qué sirve tener el don de enseñar? ¿De qué sirve tener el don de profetizar, el de enseñar, el de servir, de exhortar, si no tengo amor? ¿De qué sirve? Dice allí el apóstol Pablo, cuando hace referencia a las lenguas, es como címbalo que retiñe. De nada sirve si no hay amor, porque el don es una dádiva del Señor, es un regalo de Dios, y Dios es amor. Entonces los dones no pueden ir ajenos al amor, van unidos con el amor, porque son ¿para qué? Para edificar, o sea, se exhorta con mansedumbre. Así se exhorta. ¿Quién tiene el don de exhortar? ¿Nadie? Hay que pedirle al Señor los dones, amén. El Señor quiere que la iglesia del Centro Cristiano Lomitas esté llena de dones. Recíbalo, recíbalo. Levante la mano. Oh Señor, yo quiero los dones. Yo quiero esos dones del cielo, Padre Santo. Cierra tus ojos y dile, oh Señor, quizás yo no sé cuál don tú me has dado. No lo sé y por eso no lo puedo desarrollar, no lo puedo ejercitar. Pero yo esta noche te digo, mi Rey, muéstrame, oh Espíritu de Dios, muestra qué don tú me has dado para poder desarrollarlo y ser de edificación para tu pueblo, para tu iglesia, mi Señor. Oh, que tu iglesia, Señor, del Centro Cristiano Lomitas, sea recibiendo dones en esta hora, amén. Otro don, el de repartir, viene del griego dianemo. ¿Qué denota repartir? Generosidad. Denota sacrificio para satisfacer las necesidades de otros. Eso es repartir. Pero se reparte, cuando la persona tiene el don de repartir, lo hace con sus propios recursos. Y ahí cuando leíamos el texto dice que el que tiene el don de repartir lo hace con liberalidad. Aclaró, con liberalidad. Que no sea una carga, porque si es una carga, mejor no reparta. No lo haga.
Ahora, si usted va a repartir esperando a ver qué me van a dar a mí, no lo haga. No lo haga. Porque repartir es dar con generosidad, es compartir, es otorgar, es dar con sencillez, con integridad, de corazón, con intenciones nobles. Amén. Para no obtener ningún reconocimiento, no esté esperando las gracias cuando usted reparte, porque usted no es el que está repartiendo. El Señor lo está usando para repartirle al que lo está necesitando. Amén. Entonces la gloria y la honra, ¿para quién es? Para el Rey de Reyes, para el Señor. Dale un fuerte aplauso. Había una iglesia que era la iglesia de Macedonia. Ellos no tenían mucho dinero, económicamente pobres. Pero era una iglesia que daba con una generosidad, de donde no tenía daban. Imagínense eso, qué bello, ¿no? Cuando uno da como la viuda, lo último que uno tiene, lo da uno para otros, para la obra. Eso trae gran bendición, amén. Y lo más lindo es la intención del corazón. Siguiente don, el que preside, dice allí, preside. ¿Qué significa presidir? Pararse al frente, eso es presidir. Es capaz de llevar a otros a manejar los asuntos. El que preside es el que tiene autoridad, el que tiene liderazgo, el que llega a un lugar y quiere organizar. Ese es el que preside, ese es un don que el Señor da. El que administra, el que lidera, el que facilita, el que ayuda, ese es el que preside. Es uno de los requisitos de los diáconos. Los diáconos deben tener el don de presidir, de liderar, de facilitar, de ayudar, de administrar, de organizar, con diligencia. Y el último don de este primer grupo, ¿cuál es? El de la misericordia. Viene del griego eleos. Yo no pronuncio muy bien el griego, pero algo así, eleos. Capaz de colocar el hombro, dice, que es capaz de colocar el hombro y consolar a aquellos que la mayoría suele ignorar. Eso es tener misericordia. La mayoría ignora, pero el que tiene misericordia no ignora. La mayoría no tiene tiempo para ellos, pero el que tiene misericordia sí tiene tiempo. La mayoría o el que no tiene el don no abraza al que huele a feo. No, ¿qué pasa? ¿Cómo lo voy a abrazar? No, el que tiene misericordia abraza, no importa lo que huela. ¿O es que tú no te acuerdas cuando te abrazó el Señor? ¿A qué olíamos? Hiede, dijo el Señor. No olíamos a rico, pero el Señor nos abrazó, amén. Ahora somos olor fragante. Si tú abrazas a aquel que huele físicamente feo, un abrazo puede cambiar una historia. Por el don de misericordia. Porque hay compasión, mis amados. Hay compasión. Dele el aplauso al Señor, amén. El que tiene misericordia tiene piedad, se sensibiliza por el dolor ajeno. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos por las calles y vemos los niños, vemos mujeres, hombres, y en vez de criticarlos, algo nos pasa por dentro? Eso se llama misericordia, eso se llama compasión. ¿Cuántos ven a alguien sacando de la basura comida y los critican? Comiendo de la basura, usted no sabe qué es aguantar hambre. Yo tampoco sé, porque no he tenido esa experiencia, gracias al Señor. Pero hay personas y hay testimonios de hombres que estuvieron allá afuera y no tenían para comer absolutamente nada, y lo pensaban y lo pensaban y lo pensaban, hasta que un día dijeron: me tocó abrir la basura, y se fueron para los restaurantes, porque allá es donde sale todo lo que nosotros, esto no me gusta, esto lo dejo. Se lo come la gente de la calle, los que sí tienen hambre. Abren allí la bolsa de la basura, sacan la comida, no importa que huele, pero calman el hambre. Eso lo hacen muchos. Y hay testimonio de personas que estuvieron allá y hoy en día han sido bendecidos por el Señor, pero tuvieron esa experiencia y tienen misericordia, tienen compasión
por los que están allí afuera. Y mire, esa misericordia se da, dice allí en el texto cuando lo leíamos, que se da con alegría. ¿Para qué? Para que sea efectivo y auténtico. Porque si no se hace con alegría, no lo haga. Amén. Mayor ejemplo de los dones creacionales, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con don de profecía, con don de servicio, con don de enseñar, con don de exhortar, con don de repartir, con don de presidir y con don de misericordia. Yo pregunto, ¿quiénes de los que están aquí en esta noche desean los dones creacionales? Amén, que el Señor nos ayude y nos los dé. Amén. Esos no se ven a veces, pero de seguro tienen recompensa. Aquí y en la eternidad tienen recompensa esos preciosos dones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Anhelarlos. Anhélelos, que el Señor los da conforme a su preciosa y perfecta voluntad. Segundo grupo de dones. Usted dice, ay, ya se está acabando el tiempo. No se preocupe, el otro viernes vamos a seguir. Amén, no se preocupe. Entonces, segundo grupo de dones se llaman los dones que, ¿qué dice allá? ¿Quién me lee? Los dones ministeriales, y están en Efesios 4 del 7 al 12. Antes de hablar de esos dones, si quiere pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, a la número 7. Quiero decirles qué es el ministerio, porque es necesario saber el concepto de ministerio. Por favor, diapositiva número 7, perfecto. Ministerio, necesitamos saber qué es el ministerio para poder entender los dones ministeriales. ¿Qué es el ministerio? Este se deriva de la palabra griega diaconía, que significa servicio. El que tiene ministerio es un ministro en quien oficia, es el que oficia o sirve. Eso es un ministro, el que lleva a cabo las órdenes de otros. En este caso, el que lleva a cabo las órdenes de Dios es el ministro de Dios. Entonces, un ministro de Dios es un siervo para su gloria. Eso es un ministro. Es a lo que se refiere el ministerio. Y allí se encierra una verdad central: que Dios hace sus obras por medio de sus ministros. Al Señor le encanta usar a sus hijos. Amén. A Él le fascina glorificarse a través de sus hijos. Por eso envió a Jesucristo. Se glorificó a través de su Hijo. Y nosotros somos sus hijos. Amén. Él quiere glorificarse usándonos a nosotros. Pero los corazones, ¿cómo tienen que estar? Dispuestos. Corazones dispuestos para el llamado del Señor. Diapositiva número 8. Vamos a leer entonces allí Efesios 4, versículo 11, que es donde allí se escribe cuáles son los dones ministeriales. Son 5. Y él dice, y él mismo constituyó. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo fue el que lo constituyó, esos dones. Él mismo constituyó a unos ¿qué? A otros ¿qué? A otros y maestros, pastores y maestros. ¿Para qué? Dice, a fin de, el siguiente versículo, al 12, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo, con la autoridad, porque nosotros ya aprendimos que la supremacía es de Jesucristo. Él tiene toda la autoridad y toda potestad. Y con esa misma autoridad y con esa misma potestad, Él fue el que constituyó estos dones, no los hombres. O sea que esos 5 ministerios los constituye ¿quién? Jesucristo, no los hombres. Ahorita vamos a entender por qué le recalco, no los hombres. Entonces Él es el que escoge, Él es el que llama, Él es el que equipa, Él es el que capacita, Él es el que constituye el llamamiento ministerial. Lo hace el Señor. ¿Y cuál es el propósito? Diapositiva número 9.
El propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué significa perfeccionar? Perfeccionar puede ser o es restaurar algo a su diseño original. También perfeccionar es que esté apto, que esté completo, que se adecúe, que se prepare, que se entrene. Eso es perfeccionar. Entonces, esos ministerios son para perfeccionar, son para preparar, son para entrenar a los santos, o sea, a los redimidos del Señor. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Qué significa? Para el servicio espiritual que se requiere en la iglesia del Señor. Para ese es el propósito de esos ministerios. Y dice también, agrega allí en el texto, que para edificar el cuerpo, o sea, para que la fe, la unidad, la firmeza, el dominio propio y el amor permanezcan. Entonces la edificación, la nutrición y el desarrollo espiritual de la iglesia está en el funcionamiento adecuado cuando los ministerios del Señor funcionan adecuadamente. Amén. Y ese es el propósito, perfeccionar a la iglesia. Todos estamos llamados a servir. En el momento en que tú eres regenerado, o sea, naces de nuevo por el poder del Espíritu Santo de Dios, entonces tú eres una piedra viva. Amén. Y hacemos parte de un edificio vivo, porque la iglesia es un organismo vivo, es funcional. Nosotros como iglesia estamos vivos porque Cristo está vivo y Cristo mora en nosotros. Amén. Entonces estamos vivos, somos piedras, donde la piedra angular, ¿quién es? Jesucristo. El que sabe de construcción entiende muy bien el término de la piedra angular. Entonces nosotros estamos llamados a servir. Es un honor poder servirle al Señor. Así que hay que tener claro si el Señor nos ha dado ese llamamiento ministerial. Amén. Hay que tener claro y de esta manera poder ejercitar la función conforme al llamamiento. Entonces, ese llamamiento ministerial no es para lucirse, no es para enorgullecerse, no es para que uno se vuelva altivo, prepotente, jactancioso, porque el enemigo cuando estaba allá fue destituido del cielo por rebeldía, por desobediencia, porque se llenó de orgullo. El orgullo no es del Señor. Entonces el llamado ministerial no debe hacer que la persona se jacte. Antes tiene que humillarse más, porque está representando nada más y nada menos que al Señor, al Todopoderoso. Y al Señor no se le representa con orgullo, ni con altivez, ni con prepotencia, porque el Señor es humilde y manso de corazón. Amén. Dele el aplauso al Señor. Entonces, ya aclarado qué es ministerio, ya aclarado para qué son esos dones ministeriales, ya aclarado que son 5, vamos a ver lo que alcancemos a ver ahorita. Tengo 5 ministerios, solo voy a ver la introducción del primero y la próxima semana terminamos con esos y con el otro grupo, porque todavía falta. ¿Quién se goza porque falta? Amén. Cuando uno tiene hambre y sed de la palabra, gloria a Dios, porque cada vez nos estamos allí alimentando y nutriendo. Apóstoles, primer ministerio, diapositiva número 10, por favor. Del griego apostolous. ¿Qué es un apóstol? Es un mensajero especial, un enviado, un delegado, un comisionado para una tarea, para una función específica. ¿Quién escogió los apóstoles de forma directa? Jesucristo. Él fue el que los constituyó como enviados, como delegados, como comisionados. Por eso se le conoce como apóstoles de Jesucristo. ¿Cuántos apóstoles entonces escogió Dios? 12. ¿Judas está ahí? Les estoy preguntando dentro ya los 12 finales. No está. ¿Quién más no está en la lista?
¿Cómo? Matías. No está en la lista. Ni Judas porque se perdió. Matías, ¿por qué no está en la lista? ¿Quién me dice por qué? Exactamente. Acabamos de decir, ¿quién es el que quién escogió los apóstoles? Jesucristo. ¿Quién escogió a Matías? Entonces él no entra en la lista. No entra en la lista. Entonces, ¿quién es el número 12? Pablo. Amén. Pablo es el número 12. Ahí están los 12 apóstoles. No es que que eran 12, pero luego 11, pero entonces 12, pues a la final 13, hermana. No, 12. 12. 12 significa perfección de gobierno. Eso significa 12. Perfección eterna. Por eso la Nueva Jerusalén, ¿cuántas puertas tiene? ¿Cuántos fundamentos hay? 12. ¿Cuántos son los nombres de los apóstoles? 12. ¿Cuántas piedras preciosas hay? 12. ¿Cuántas perlas hay? 12. ¿Cuántos son los muros allá de la ciudad? Dice que tiene 144 codos, que son 12 por 12, 144. Y ahí hay una lista. El número 12. Perfección de gobierno. Entonces, una característica fundamental, requisito para que sea un apóstol, es que haya sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. Ahí está el concepto de apóstol. Pregunto, ¿hay apóstoles hoy en día? No hay apóstoles, porque ¿quién los constituyó? Cristo. ¿Y cuál es el requisito fundamental? Testigo ocular de la resurrección de Cristo. Por eso al apóstol Pablo, ¿qué le tocó hacer? Miren, bueno, aquí tocó defender mi ministerio y le tocó dar argumento porque no lo aceptaban. No, qué pena, pero usted no es ningún apóstol. Usted no estuvo con nosotros. Usted lo vio Pedro, usted lo vio Felipe, usted lo vio Bartolomé, no, yo no lo vi. Usted lo vio Jacobo, no, yo tampoco lo vi. Andrés, usted lo vio, no, yo menos. Y Mateo, no, yo tampoco lo vi. Y entonces, ¿dónde apareció? Entonces a Pablo le tocó hacer su apologética. No, es que, espérenme, le explico cómo es con el Señor. Se me apareció, amén, porque al Señor le plació, porque Él da los dones conforme a su santa y perfecta voluntad. Él lo hace como quiere. Y le plació escoger un asesino, un perseguidor de la iglesia del Señor. A Él le plació. Y le plació coger un orgulloso, jactancioso, prepotente, porque ese era Saulo de Tarso. Un orgulloso, un prepotente, un jactancioso, doble nacionalidad, que colombiano y venezolano, y eso se creía. ¿Cuántos aquí tienen doble nacionalidad? Gloria a Dios, pero no se creen, ¿verdad? No. Natural, normal, porque es que la ciudadanía de nosotros, ¿dónde está? En los cielos, esa es la que vale. El colombiano, venezolano, eso es aquí terrenal. Pero Pablo era creído. Hablaba más de 7 idiomas, formado a los pies de Gamaliel, y una cantidad de cosas del apóstol Pablo. En ese momento Saulo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo escojo, pero sin orgullo, sin jactancia, sin prepotencia. Y venga para acá. Pablo significa enano, así le pongo, Pablo. Wow, lo bajó. El apóstol número 12, ese es Pablo. Entonces Pablo, como fue cuestionado su ministerio, él lo defendió y lo argumentó. Aleluya, gloria a Dios. Entonces podríamos decir que el vocablo apóstol en sí mismo se puede considerar como misionero. Entonces ahora sí, mire cómo lo podemos interpretar. Mire la interpretación. Vuelvo y pregunto, ¿hay apóstoles hoy en día? No, quedó claro, ¿verdad? Bueno, bien. Entonces, ¿qué es lo que hay, hermana? Pero yo veo que abren iglesias. Hermana, yo veo que hay otras funciones que la próxima semana las vemos. Sí, pero es que esos son pastores y misioneros que hacen obras apostólicas, que fundan iglesias. Entonces por eso nuestro pastor Satirio dos Santos dice: a mí no me llamen apóstol, a mí dígame misionero. Amén. Gloria a Dios. Ponte sobre tus pies, iglesia. Qué bello los ministerios del Señor.
Eso es poderoso, eso es precioso. De verdad, uno decir, wow, Señor, tú eres un Dios de orden. Todo lo dejas ordenado, todo tú lo haces. Oh, entonces lo que hay hoy en día es un síndrome de apostolado. Se autoproclaman porque eso les está dando estatus en la sociedad. Y en esto también, en economía. Hoy en día entonces se está dando un mal uso porque se está tomando la gloria para sí mismos. Se están enseñoreando de la grey. Tienen intereses personales y quieren suplir esos intereses para ellos mismos. La función de los apóstoles fue servir con humildad y con entrega. Y esos fueron los 12 apóstoles escogidos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cierra tus ojos, iglesia.